Clara siempre creyó que la vida estaba hecha de pequeños gestos. A sus 65 años, con su cabello plateado recogido en un moño sencillo y sus manos agrietadas por el trabajo, seguía cuidando su pequeño huerto como si fuera un tesoro. En el humilde patio trasero de su casa en San Isidro, un pueblito perdido entre las colinas de Michoacán, donde el tiempo parecía haberse detenido, cultivaba flores y hierbas que conocía desde niña. La mañana era fresca, mientras Clara recogía las últimas flores de cempasúchil del verano. Sus dedos, aunque arrugados, conservaban la delicadeza necesaria para cortar cada tallo sin dañar los pétalos. Las gotas de rocío brillaban como pequeños diamantes sobre el naranja intenso de las flores. Este ramo sería especial. Lo había preparado con esmero durante semanas para el cumpleaños de su nieta Valentina, que hoy cumplía 15 años. «Con estas flores le entrego mi corazón», pensó Clara mientras envolvía los tallos con un listón blanco que había guardado para la ocasión. No tenía dinero para comprar esos regalos caros que seguramente recibiría la niña, pero estas flores representaban su amor, su dedicación, lo mejor que podía ofrecer. El cielo de San Isidro se mostraba generoso ese domingo. Ni una sola nube empañaba el azul intenso mientras Clara se arreglaba con su mejor vestido, uno azul marino con pequeños bordados de flores típicas que guardaba para las ocasiones importantes. Se miró al espejo y arregló un mechón rebelde de su cabello. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de sonrisas y lágrimas, de años vividos con dignidad a pesar de la soledad. Los hijos de Clara se habían marchado hacía años. Raúl, el menor, había logrado establecer un negocio en la Ciudad de México y rara vez la visitaba. Lorena, la mayor, vivía en la misma villa pero apenas le dirigía la palabra, más ocupada en mantener su imagen ante los vecinos que en preocuparse por su madre. Solo la pequeña Valentina, hija de Lorena, le regalaba de vez en cuando una sonrisa sincera, un abrazo espontáneo que le recordaba que seguía siendo parte de esta familia. El trayecto hasta la casa de Lorena fue corto, pero cada paso pesaba en el corazón de Clara. Las invitaciones a eventos familiares eran escasas y siempre venían acompañadas de esa sensación de ser un estorbo, una obligación incómoda. Aún así, Clara caminaba erguida, con el ramo de rosas apretado contra su pecho como un escudo frágil y perfumado. La música se escuchaba desde la calle. El patio de Lorena estaba adornado con globos y cintas de colores. Los invitados, vestidos con ropas elegantes, conversaban en pequeños grupos mientras los niños corrían entre risas. Clara se detuvo un momento en la entrada, respiró hondo y entró con una sonrisa tímida en los labios. «Mamá, llegaste», dijo Lorena sin entusiasmo, evaluando con mirada crítica el vestido sencillo de Clara. «Está por allá tu nieta. Ve a saludarla». Clara avanzó entre los invitados sintiendo las miradas de curiosidad y lástima. Algunos vecinos la saludaron con respeto. Otros, amigos de la familia de su yerno, apenas notaron su presencia. Valentina estaba rodeada de amigas, todas risueñas con sus vestidos nuevos y sus peinados elaborados. «Abuelita», exclamó la niña al verla, y por un momento el corazón de Clara se iluminó. Un abrazo rápido, y luego la mirada de Valentina se posó en el ramo de rosas. «¿Me trajiste flores de tu jardín?», preguntó con un tono que Clara no supo interpretar. «Sí, mi niña, las cuidé especialmente para ti», respondió Clara extendiendo el ramo con manos temblorosas. Fue entonces cuando ocurrió. Una risa burlona escapó de los labios de Valentina mientras miraba a sus amigas. «Mi abuela cree que unas flores de patio son un regalo», dijo con crueldad adolescente. Las risas no tardaron en llegar. «Mamá, ¿en serio?», la voz de Lorena se elevó mientras se acercaba. «¿No pudiste comprar algo normal como todo el mundo? Siempre tienes que avergonzarnos. Son rosas especiales», balbuceó Clara, pero sus palabras quedaron ahogadas cuando Raúl se unió al pequeño círculo de humillación que se formaba a su alrededor. «Deja de hacer el ridículo, mamá», sentenció su hijo con voz dura. «Ya bastante tenemos con que vengas vestida como si fueras a la iglesia del pueblo». Las risas crecieron. Clara sintió que el mundo se detenía. El ramo de rosas, antes tan hermoso a sus ojos, ahora parecía marchitarse entre sus dedos. Una lágrima amenazó con escapar, pero la dignidad de toda una vida la contuvo.
Sin decir palabra, dejó las flores sobre una mesa cercana y con la cabeza alta, a pesar del dolor aplastante en su pecho, dio media vuelta y abandonó la fiesta. El camino de regreso a casa fue una procesión silenciosa de dolor. Cada paso arrastraba el peso de la vergüenza, de sentirse menos, de no ser suficiente para sus propios hijos. Las palabras crueles resonaban en sus oídos mezclándose con las risas burlonas. Al llegar a su pequeña casa, Clara se dejó caer en el sillón gastado de la sala, y solo entonces, cuando la soledad la abrazó como una vieja amiga, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. «¿En qué me equivoqué?», susurró a las paredes desnudas que habían sido testigos de tantos años de sacrificio y amor entregado sin condiciones a esos hijos que ahora la despreciaban. Los días siguientes fueron grises para Clara. Ni siquiera el sol radiante de San Isidro lograba atravesar la niebla de tristeza que la envolvía. Se movía por la casa como un fantasma, realizando sus tareas cotidianas por pura inercia. El huerto, su pequeño refugio, quedó momentáneamente abandonado. Las flores parecían llamarla, pero ella no encontraba fuerzas para atenderlas. Una tarde, mientras Clara barría el porche con movimientos lentos y cansados, notó un sobre que alguien había deslizado bajo su puerta. El papel amarillento y el sello postal descolorido llamaron su atención. Con curiosidad, tomó el sobre entre sus manos temblorosas. La caligrafía firme y elegante que escribía su nombre completo le resultó extrañamente familiar, como un eco lejano de otro tiempo. Clara se sentó en la mecedora del porche y con cuidado abrió el sobre. Dentro, una carta escrita a mano con tinta azul hablaba de recuerdos, de promesas hechas bajo un cielo estrellado, de caminos que se separaron y de un corazón que nunca olvidó. La firma al final de la página hizo que su corazón diera un vuelco. Miguel Ortega. Miguel, su primer amor, el muchacho de ojos soñadores que le prometió la luna antes de que la vida los separara. Más de 50 años habían pasado desde la última vez que escuchó su nombre, y ahora, como un fantasma del pasado, sus palabras volvían a ella en el momento más oscuro. La carta estaba fechada en Guadalajara. «Querida Clara», decía, «el tiempo ha pasado como agua entre los dedos, pero mi corazón nunca dejó de recordarte. Ahora que la vida me ha dado una segunda oportunidad, he decidido regresar a San Isidro. Quisiera verte, si me lo permites. Estaré llegando al pueblo en los próximos días. Siempre tuyo, Miguel». Clara leyó la carta una y otra vez, cada palabra despertando emociones que creía olvidadas. ¿Sería posible? ¿O acaso era alguna broma cruel del destino, una burla más para su corazón herido? «No puede ser verdad», murmuró mientras guardaba la carta en el bolsillo de su delantal. La desconfianza había echado raíces profundas después de tantas decepciones. «Miguel pertenece al pasado, a otra vida», se dijo a sí misma mientras retomaba su escoba y continuaba barriendo las hojas secas del porche, intentando también barrer la esperanza traicionera que comenzaba a florecer en su pecho. Los rumores en San Isidro corrían más rápido que el agua del arroyo. A la mañana siguiente, todo el pueblo comentaba sobre el forastero que había llegado en un coche negro, un hombre mayor, pero distinguido, que preguntaba por direcciones con acento de la capital. Clara escuchó las habladurías mientras compraba chiles y jitomates en el mercado, pero se negó a creer que pudiera tratarse de Miguel. Las coincidencias así no existían en la vida real, se repetía. Estaba regresando a casa con su bolsa de compras modesta y sus pensamientos revueltos, cuando lo vio. Un hombre alto, de cabello completamente blanco pero abundante, vestido con un traje sencillo pero elegante, miraba con atención su pequeña casa desde la acera de enfrente. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, hizo que el tiempo retrocediera 50 años. Era él, sin duda. Miguel Ortega había cumplido su palabra. Clara se detuvo, incapaz de moverse. ¿Qué hacía una mujer de su edad con el corazón latiendo desbocado como una quinceañera? Era ridículo, inapropiado. Estuvo a punto de dar media vuelta y huir, pero en ese momento él la vio. Sus ojos, ahora enmarcados por arrugas que hablaban de sonrisas y penas, seguían teniendo ese brillo especial que ella recordaba tan bien. «¿Clara?», preguntó él,
cruzando la calle con pasos decididos pero cautos. ¿Eres tú? Ella asintió, muda de emoción. 50 años se desvanecieron en un instante. Volvían a ser los jóvenes que se despidieron bajo el viejo árbol de la plaza, con promesas que el viento se llevó. «Has cambiado», dijo él con una sonrisa cálida, «pero tus ojos siguen siendo los mismos. Tú también has cambiado», respondió ella, encontrando finalmente su voz. «El tiempo nos ha tratado a todos por igual». Una risa sincera brotó de los labios de Miguel, una risa que transportó a Clara a tiempos más felices. «El tiempo quizás, pero la vida no. He pensado en ti todos estos años, Clara». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de significado, de preguntas sin respuesta, de posibilidades que parecían tan lejanas como las estrellas. Clara apretó la bolsa de compras contra su pecho, como si pudiera protegerla de los sentimientos que amenazaban con desbordarla. «¿Podríamos hablar?», preguntó Miguel con suavidad. «Hay tanto que quisiera contarte». Clara miró hacia su casa, su refugio durante tantos años de soledad, y luego hacia este hombre que representaba un pasado que creía olvidado, y quizás un futuro que nunca se atrevió a imaginar. «Te invito a un café», dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su nerviosismo. «Pero no esperes gran cosa. Mi casa es muy sencilla. Lo único que espero», respondió él mientras la seguía, «es poder recuperar el tiempo perdido, si me das esa oportunidad». La conversación fluyó como si los 50 años de separación hubieran sido un suspiro. Miguel le contó sobre su vida. Se había casado joven con una buena mujer a la que llegó a querer sinceramente. Tuvo 3 hijos y trabajó duro hasta convertirse en dueño de una próspera hacienda en Jalisco. Ahora era viudo desde hacía 5 años y tras poner sus asuntos en orden, había decidido regresar a San Isidro, movido por un impulso que ni él mismo comprendía del todo. «¿Y tú, Clara? ¿Cómo ha sido tu vida?», preguntó mientras bebía el café que ella había preparado. Clara dudó. ¿Cómo resumir décadas de sacrificio, de soledad, de pequeñas alegrías y grandes desilusiones? Optó por la versión simplificada, esa que contamos a los desconocidos cuando no queremos revelar demasiado. Le habló de su matrimonio con un buen hombre que murió joven, de sus 2 hijos que ahora tenían sus propias vidas, de su pequeño huerto que le daba sentido a sus días. «Siempre tuviste manos mágicas para las plantas», comentó Miguel con una sonrisa nostálgica. «Recuerdo aquella vez que rescataste aquel rosal que todos daban por muerto en el patio de la escuela». Que él recordara ese detalle, algo tan pequeño y tan lejano, hizo que Clara sintiera un calor especial en el pecho. «Algunas cosas nunca cambian», respondió con una sonrisa tímida, la primera en muchos días. Al caer la tarde, cuando Miguel se despidió prometiendo volver al día siguiente, Clara se quedó en el portal viendo cómo se alejaba. Una sensación extraña, mezcla de temor y esperanza, la invadió. ¿Estaba bien sentirse así a su edad? ¿Tenía derecho a soñar con algo más que la rutina solitaria que había aceptado como su destino? La noticia de la llegada de Miguel y de su visita a casa de Clara corrió por San Isidro como fuego en pasto seco. No había pasado ni un día cuando Raúl apareció en su puerta, el ceño fruncido y la mirada cargada de suspicacia. «¿Es cierto que está aquí Miguel Ortega?», preguntó sin siquiera saludar, entrando a la casa como si fuera suya. «¿Y que estuvo contigo ayer toda la tarde?». Clara, que estaba regando sus plantas, sintió que un rubor impropio de su edad le subía a las mejillas. «Es un viejo amigo, Raúl. Vino a saludar después de muchos años». «Un viejo amigo», repitió su hijo con tono burlón. «Mamá, todo el pueblo está hablando. Dicen que ese hombre es rico, que tiene tierras y ganado». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Clara, enderezándose con toda la dignidad que pudo reunir. «Tiene todo que ver», respondió Raúl, acercándose. «No quiero que te haga ilusiones, ni que te envuelva con palabras bonitas. Ese hombre debe estar buscando una enfermera gratis para su vejez, o peor aún, alguien a quien dejarle sus bienes para fastidiar a sus hijos». Las palabras golpearon a Clara como bofetadas. «¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que soy tan ingenua o tan interesada? Pienso que eres una mujer mayor y sola, mamá, fácil de impresionar, y no quiero que nadie se aproveche de eso». La falsa preocupación en la voz de Raúl no engañó a Clara. Reconocía el miedo en sus ojos.
pero no era miedo por ella, sino por lo que él podría perder. La pequeña casa de Clara, el terreno, la herencia que Raúl ya contaba como suya. «Agradezco tu preocupación», dijo Clara con una frialdad que sorprendió a su propio hijo, «pero puedo cuidarme sola. Lo he hecho durante años mientras ustedes estaban demasiado ocupados para siquiera llamarme por teléfono». Raúl pareció momentáneamente desconcertado por la firmeza en la voz de su madre, pero pronto recuperó su postura autoritaria. «Solo te advierto, mamá, no cometas locuras a tu edad y recuerda que esta casa, todo lo que tienes, debe quedarse en la familia». Con esas palabras salió, dejando a Clara con un sabor amargo en la boca y una nueva determinación en el corazón. Por primera vez en años, se atrevió a desafiar las expectativas de sus hijos. ¿Quién era Raúl para decidir sobre su vida, sobre sus sentimientos? Si Miguel representaba una segunda oportunidad, ¿no tenía ella derecho a tomarla? Esa tarde, cuando Miguel volvió como había prometido y la invitó a pasear por la feria del pueblo, Clara aceptó sin dudarlo. Se puso un vestido sencillo pero bonito, uno que guardaba para ocasiones especiales, y salió del brazo de Miguel, consciente de las miradas curiosas de los vecinos, pero decidida a no dejar que eso empañara su alegría. La feria de San Isidro era un estallido de colores y aromas. Los puestos ofrecían desde artesanías de barro y textiles típicos hasta dulces tradicionales como cocadas y palanquetas. La música de un conjunto de mariachi llenaba el aire mientras algunas parejas bailaban en la pequeña plaza. Clara se sentía como una joven otra vez, descubriendo el mundo de la mano de Miguel. «Mira estas glorias», dijo él, deteniéndose frente a un puesto de dulces típicos. «¿Recuerdas cuando robábamos uno cada domingo después de misa?» Clara rió, sorprendida de que él conservara ese recuerdo. «Doña Lupe siempre supo que fuimos nosotros, pero nunca nos delató». «Era una cómplice silenciosa», asintió Miguel, comprando 2 de estos dulces tradicionales. «Por los viejos tiempos», añadió ofreciéndole uno. El sabor dulce despertó más recuerdos, momentos simples pero hermosos que el tiempo no había podido borrar. Mientras caminaban entre los puestos, Clara notó a varias personas conocidas que los observaban, algunas con curiosidad, otras con evidente desaprobación. Entre ellas reconoció a Lorena, su hija, que la miraba con los labios apretados en una línea de disgusto. «Tu hija no parece muy contenta de vernos juntos», comentó Miguel, siguiendo la mirada de Clara. «Mis hijos tienen ideas muy definidas sobre cómo debe comportarse una mujer de mi edad», respondió ella con un suspiro. «Pero ya he vivido demasiado tiempo, según las expectativas de otros». Miguel la miró con admiración. «Siempre tuviste ese espíritu rebelde, Clara. Es una de las cosas que más amé de ti». La palabra «úntame», dicha así, en pasado pero con tanta intensidad, hizo que el corazón de Clara diera un vuelco. Quiso responder, decirle que ella también había guardado sentimientos por él todos estos años, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lugar de eso, siguieron caminando en un silencio cómplice, como 2 personas que no necesitan llenar el espacio entre ellas con palabras vacías. Al caer la tarde, cuando las luces de la feria comenzaban a encenderse, Miguel la llevó hacia un rincón más tranquilo, cerca del viejo kiosco donde en su juventud solían reunirse los enamorados. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, le habló de su vida, pero esta vez no de los logros o las posesiones, sino de las heridas, de las cicatrices que todos acumulamos con el paso de los años. «Perdí a mi hija menor, Teresa, cuando tenía solo 20 años», confió con voz quebrada. «Un accidente en la carretera a Morelia, de esos que te hacen cuestionar todo. Después de su muerte, nada volvió a ser igual. Mi esposa y yo seguimos adelante por los otros hijos, pero algo se rompió dentro de mí ese día». Clara tomó su mano en un gesto instintivo de consuelo. Conocía ese dolor, el vacío que deja la pérdida, aunque en su caso había sido diferente. Sus hijos estaban vivos pero ausentes, separados de ella por muros de indiferencia y ambición. «La vida nos golpea a todos», murmuró ella. «Lo importante es seguir de pie. Tú siempre fuiste la fuerte», sonrió Miguel con tristeza. «Yo solo aparentaba serlo». La confesión, tan sincera, tan desprovista de orgullo masculino, tocó a Clara profundamente.
Este hombre que tenía delante no era el joven impulsivo que recordaba, sino alguien que había sido moldeado por el dolor y la pérdida hasta convertirse en un ser más compasivo, más humano. «Todos aparentamos fortaleza», respondió ella. «Es la única forma de sobrevivir». La tarde terminó con Miguel acompañándola hasta la puerta de su casa. No hubo besos ni promesas apresuradas, solo la certeza compartida de que algo importante había comenzado, o quizás había renacido de cenizas muy antiguas. Los días siguientes trajeron a Clara una alegría que había olvidado que existía. Miguel la visitaba cada tarde, a veces con un pequeño regalo, flores silvestres, un libro antiguo, dulces del pueblo, otras veces solo con su presencia y su conversación. Juntos cuidaban el huerto de Clara, compartían recuerdos y, poco a poco, iban reconstruyendo la confianza que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden cimentar. Fue un domingo, casi 3 semanas después de su reencuentro, cuando Miguel le propuso algo que cambiaría el curso de sus vidas: asistir juntos a la misa dominical. Para cualquier otra persona podría parecer un gesto trivial, pero en San Isidro, donde las tradiciones y las apariencias pesaban tanto, presentarse juntos en la iglesia era una declaración pública, un anuncio silencioso pero inequívoco de que había algo más que amistad entre ellos. Clara dudó. Una parte de ella temía el juicio del pueblo, las habladurías, la desaprobación de sus hijos, pero otra parte, esa que había estado dormida durante décadas, anhelaba dar ese paso, mostrar al mundo que aún tenía derecho a la felicidad, a la compañía, al afecto. «No tenemos que hacerlo si no te sientes lista», dijo Miguel, percibiendo su indecisión. «Lo último que quiero es causarte problemas». «No son problemas lo que temo», respondió Clara con honestidad. «Es enfrentar lo que vendrá después. Mi familia, el pueblo, las habladurías. A nuestra edad deberíamos estar por encima de eso. Pero nunca se deja de ser hijo, padre o vecino», completó él, entendiendo perfectamente. «No importa cuántos años pasen». Finalmente, la determinación venció al temor. Clara se puso su vestido azul, el mismo que había usado para el cumpleaños de Valentina, pero esta vez lo complementó con un chal tejido a mano que Miguel le había regalado la semana anterior. La entrada a la iglesia fue como ella había imaginado. Un momento de silencio seguido de murmullos apenas disimulados. Todas las miradas se posaron en ellos mientras avanzaban por el pasillo central hasta ocupar un banco en la tercera fila. Clara mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro temblaba como una hoja. La mano de Miguel, firme sobre su brazo, le daba la fuerza que necesitaba. Entre los feligreses, Clara distinguió a Lorena, sentada con su familia al otro lado de la nave. La mirada de su hija, cargada de reproche y vergüenza, le dolió como una herida física. Junto a ella, la pequeña Valentina observaba a su abuela con una mezcla de sorpresa y curiosidad. De Raúl no había señales. Hacía años que no pisaba la iglesia excepto para bodas y funerales. La misa transcurrió en un estado de irrealidad para Clara. Las palabras del padre, las oraciones, los cantos, todo parecía lejano mientras su mente procesaba lo que estaba ocurriendo. Ella, una mujer que había aceptado la soledad como compañera perpetua, ahora estaba sentada junto a un hombre que la miraba con admiración, que la trataba con respeto, que parecía valorar cada minuto en su compañía. Al salir de la iglesia, varios vecinos se acercaron a saludar. Algunos lo hacían con sincero afecto, felices de ver a Clara acompañada después de tantos años. Otros, Clara lo sabía bien, solo buscaban saciar su curiosidad, conseguir detalles jugosos para la comidilla del pueblo. Miguel manejó la situación con una elegancia natural, presentándose como un viejo amigo que había regresado a San Isidro y encontrado en Clara una compañía invaluable. Fue durante ese pequeño tumulto de saludos y presentaciones cuando Lorena se aproximó, la rigidez de su postura revelando su estado de ánimo antes incluso de que hablara. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz controlada pero fría. «En privado». Clara miró a Miguel, quien asintió levemente, indicándole que la esperaría. Madre e hija se apartaron hacia un rincón del atrio. «¿Se puede saber qué estás haciendo?», espetó Lorena sin preámbulos.
Todo el pueblo está hablando. Te comportas como una adolescente. Las palabras, destinadas a herir y avergonzar, encontraron a una Clara diferente a la que Lorena esperaba. La mujer que había agachado la cabeza en la fiesta de Valentina, que había aceptado humillaciones con resignación durante años, ya no estaba. «Estoy viviendo, Lorena», respondió con calma. «Algo que dejé de hacer hace mucho tiempo por complacer a todos menos a mí misma». «¿Viviendo? ¿A tu edad? Mamá, por favor, usa la cabeza. Ese hombre debe querer algo. Nadie regresa después de 50 años solo por sentimentalismos». La insinuación era clara y hiriente. Para Lorena, como para Raúl, era inconcebible que alguien pudiera interesarse genuinamente en su madre, una mujer mayor, sencilla, sin más riqueza que su pequeña casa y su corazón generoso. «Miguel no es como tú crees», defendió Clara. «Es un hombre bueno que ha sufrido sus propias pérdidas. Nos hacemos compañía, nada más. Por ahora», replicó Lorena con desdén. «Pero todos sabemos cómo terminan estas cosas. Terminarás siendo su enfermera, o peor aún, te enredarás en algún lío legal que nos afectará a todos». Clara sintió una punzada de dolor ante la falta de fe de su hija. ¿Tampoco valía a sus ojos? ¿Tan insignificante era que ni siquiera le concedían el derecho a una segunda oportunidad? «Lamento que pienses así», dijo finalmente. «Pero ya no soy una niña, Lorena, y aunque te cueste creerlo, todavía soy capaz de tomar mis propias decisiones». Sin esperar respuesta, Clara regresó junto a Miguel, quien la recibió con una sonrisa comprensiva. Juntos emprendieron el camino de regreso, dejando tras ellos a una Lorena furiosa y a un pueblo que no tardaría en hacer de su reencuentro el tema central de todas las conversaciones. Durante las semanas siguientes, la relación entre Clara y Miguel floreció como esas plantas que ella cuidaba con tanto esmero. Compartían paseos por el pueblo, tardes tranquilas en el porche de Clara, conversaciones que se extendían hasta el anochecer. Miguel le habló de su hacienda, de los proyectos que había desarrollado allí, especialmente de un programa para enseñar agricultura sustentable a los niños de las comunidades cercanas. «Deberías ver cómo brillan sus ojos cuando ven crecer algo que plantaron con sus propias manos», le contaba con entusiasmo. «Es como si descubrieran un poder mágico dentro de ellos». Clara escuchaba fascinada. La pasión de Miguel por ayudar a otros, por transmitir conocimientos, resonaba con su propia naturaleza generosa. «Siempre me ha gustado enseñar», confesó ella. «En otra vida, quizás hubiera sido maestra». «Nunca es tarde», respondió él con esa sonrisa que hacía que Clara se sintiera décadas más joven. «De hecho, tengo una propuesta que hacerte». La propuesta de Miguel era tan inesperada como tentadora. Quería que Clara se mudara a su hacienda en Jalisco y lo ayudara a expandir el proyecto social, enseñando a los niños el arte de cultivar huertos, de conocer las plantas medicinales mexicanas, de respetar la tierra que les daba sustento. «Tengo espacio de sobra», explicó. «Una casa grande con habitaciones vacías que esperan ser llenadas de vida. No te estoy pidiendo nada que te incomode, Clara. Solo una oportunidad de hacer juntos algo significativo, de dejar una huella positiva en este mundo antes de partir». Clara se quedó sin palabras. La propuesta tocaba fibras profundas en su corazón. El deseo nunca cumplido de enseñar, de ser útil más allá del círculo limitado de su familia, de expandir horizontes que siempre había creído inalcanzables para alguien como ella. Pero también sentía miedo, miedo de abandonar la seguridad de su pequeña casa, el único espacio en el mundo que era completamente suyo, miedo de dar un paso tan grande a una edad en que la mayoría de las personas solo pensaban en descansar, y, sobre todo, miedo de no estar a la altura, de decepcionar a Miguel, de descubrir que no merecía esta segunda oportunidad que la vida le ofrecía. «No sé, Miguel», respondió finalmente, con la voz temblorosa. «Es una propuesta hermosa, pero ¿y si no funciona? ¿Y si descubres que no soy lo que esperabas?» Miguel tomó sus manos entre las suyas, un gesto simple pero tan lleno de afecto que hizo que los ojos de Clara se humedecieran. «Lo único que espero, Clara, es compartir mis días con alguien que entienda el valor de las cosas simples, que sepa que la verdadera riqueza está en los momentos compartidos, no en las posesiones acumuladas. Alguien como tú». Las palabras eran hermosas, sinceras,
Pero Clara necesitaba tiempo. Le pidió a Miguel unos días para pensarlo, para hablar con sus hijos, aunque sabía cuál sería su reacción, para prepararse mentalmente a un cambio que jamás había imaginado posible. Miguel respetó su decisión. «Tómate el tiempo que necesites», le dijo con una sonrisa comprensiva. «Yo he esperado 50 años para encontrarte de nuevo. Unos días más no harán diferencia». Lo que Clara no esperaba era la tormenta que se desataría cuando Raúl se enteró de la propuesta de Miguel. Su hijo apareció en su puerta esa misma noche, el rostro distorsionado por una mezcla de ira y preocupación fingida. «¿Es cierto?», exigió saber mientras entraba sin esperar invitación. «Ese hombre te ha pedido que te vayas con él, que abandones tu casa, tu familia, todo». Clara, que estaba preparando su cena sencilla, se enfrentó a su hijo con una calma que no sabía que poseía. «Sí, Miguel me ha invitado a participar en un proyecto que dirige en su hacienda, y estoy considerándolo». «¿Considerándolo?». La voz de Raúl se elevó. «Mamá, por favor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Ese hombre te está manipulando. Seguramente quiere apoderarse de esta casa o utilizarte de alguna manera. ¿Te resulta tan difícil creer que alguien pueda valorarme por mí misma?», preguntó Clara, la tristeza evidente en su voz. «¿Que pueda ver en mí algo más que una vieja inútil, una carga, un estorbo?» Las palabras golpearon a Raúl como un látigo, pero solo por un momento. Recuperándose rápidamente, cambió de estrategia. «No es eso, mamá. Es que me preocupa que estés siendo ingenua. Has vivido aislada tanto tiempo que cualquier atención te parece extraordinaria. Pero el mundo es complicado. Hay gente que se aprovecha de personas vulnerables como tú». «Vulnerable», repitió Clara con una sonrisa triste. «Es curioso. Esa misma palabra usaron tú y tu hermana para justificar lo que hicieron en la fiesta de Valentina. Si tan vulnerable soy, ¿por qué no me protegieron entonces de la humillación? ¿Por qué no hay espacio en vuestras vidas para una madre vulnerable hasta que aparece alguien más que se interesa por ella?» Raúl se quedó momentáneamente sin palabras. Clara nunca había hablado así, con ese tono firme, con esa claridad que desnudaba las verdaderas intenciones tras sus acciones. «No se trata de eso», balbuceó finalmente. «Se trata de tu seguridad, de tu bienestar. Esta casa es tuya. Aquí tienes tu independencia. Si te vas con ese hombre, ¿qué pasará cuando las cosas salgan mal? ¿Dónde vivirás?». «En la misma casa donde he vivido los últimos 20 años», respondió Clara. «Sola, pero con dignidad, como siempre he vivido». La conversación terminó sin acuerdo, con Raúl saliendo furioso y Clara más confundida que nunca. Parte de ella quería dar ese salto de fe, aceptar la propuesta de Miguel, empezar de nuevo. Otra parte temía que Raúl tuviera razón, que estuviera dejándose llevar por emociones propias de una adolescente, no de una mujer de su edad y experiencia. Lo que Clara no sabía era que Raúl había puesto en marcha un plan que cambiaría el curso de todo. Esa misma noche, contactó a un abogado amigo y comenzó los trámites para solicitar la interdicción judicial de su madre, alegando que ella no estaba en condiciones mentales de tomar decisiones importantes sobre su patrimonio o su vida. El proceso fue rápido y discreto. Clara ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo hasta que recibió una citación judicial para presentarse ante un juez en la ciudad cercana. El documento, frío y lleno de términos legales, la dejó paralizada. Su propio hijo estaba tratando de quitarle su autonomía, de convertirla legalmente en una incapaz. Cuando Miguel se enteró, su indignación fue inmediata. «Esto es un abuso», declaró mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de Clara. «No pueden hacer esto. Tú estás perfectamente lúcida. Eres capaz y tienes todo el derecho a decidir sobre tu vida». «Es mi hijo», murmuró Clara, todavía aturdida por la traición. «Mi propio hijo cree que no soy capaz de cuidar de mí misma». «No se trata de lo que él cree», respondió Miguel con firmeza. «Se trata de lo que él quiere. Y lo que quiere es controlar tu casa, tu dinero, tu vida. No podemos permitirlo, Clara. Vamos a luchar». La idea de enfrentarse a su propio hijo en un tribunal era dolorosa para Clara, pero la alternativa era peor: rendirse y aceptar que otros decidieran su destino, como había hecho durante demasiados años. La noticia de la demanda de interdicción
corrió por San Isidro como fuego por pólvora seca. El pequeño pueblo, donde todos se conocían, donde las historias familiares se entrelazaban durante generaciones, se dividió. Algunos apoyaban a Raúl, convencidos de que Clara, influenciada por un recién llegado, podría estar tomando decisiones perjudiciales. Otros defendían el derecho de Clara a vivir como eligiera, especialmente después de años de dedicación a una familia que, según muchos, no la había valorado lo suficiente. El conflicto trascendió lo privado y se convirtió en un tema de debate público. En la panadería, en la peluquería, en los bancos de la plaza, los vecinos tomaban partido, juzgaban, especulaban. Clara, acostumbrada a pasar desapercibida, se encontró de pronto en el centro de todas las miradas, de todos los comentarios. «No dejes que esto te afecte», le aconsejaba Miguel durante sus visitas diarias, ahora más frecuentes y prolongadas. «Lo importante es lo que tú sientes, lo que tú quieres». Clara trataba de mantenerse fuerte, pero cada mirada de lástima, cada cuchicheo a sus espaldas, le dolía como una herida física. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una simple carta, un reencuentro inesperado, se había convertido en una batalla que dividía a todo un pueblo? La tensión alcanzó su punto máximo durante una reunión comunitaria en la plaza central. El tema oficial era la organización del próximo Festival de la Primavera, una tradición anual donde todo el pueblo participaba con puestos de artesanías, comidas típicas y espectáculos folclóricos. Pero pronto la discusión derivó hacia el conflicto que todos comentaban. ¿Cómo vamos a celebrar la unidad del pueblo cuando hay familias que se están desgarrando?, comentó alguien, mirando directamente hacia donde Clara estaba sentada junto a Miguel. Algunos deberían respetar más las tradiciones, añadió otro vecino. A nuestra edad, sabemos qué es lo correcto. Cada palabra indirecta era una puñalada para Clara, que sentía cómo se le cerraba la garganta, cómo le ardían los ojos conteniendo lágrimas de rabia y vergüenza. Estaba a punto de levantarse e irse cuando sintió la mano de Miguel apretando suavemente la suya, dándole fuerzas, y entonces, para sorpresa de todos, incluyendo a ella misma, Clara se puso de pie. El silencio cayó sobre la plaza, mientras todas las miradas se dirigían hacia aquella mujer pequeña y aparentemente frágil, que ahora se erguía con una dignidad inesperada. «He vivido en San Isidro toda mi vida», comenzó con voz temblorosa que fue ganando firmeza a medida que hablaba. «He visto nacer a muchos de ustedes. He compartido sus alegrías y sus penas. Nunca he pedido nada, nunca he causado problemas. He sido una madre, una vecina, una amiga que ha dado lo mejor de sí misma sin esperar nada a cambio». Las palabras fluían con una elocuencia que Clara no sabía que poseía, como si toda una vida de sentimientos contenidos encontrara finalmente su cauce. «Ahora, por primera vez en mis 65 años, he decidido pensar en mí misma, en mi felicidad. ¿Es eso tan difícil de entender? ¿Tan imperdonable? ¿No tenemos derecho las personas mayores a soñar, a sentir, a vivir plenamente hasta nuestro último día?» Un murmullo recorrió la plaza. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros reflexión, algunos incluso mostraban vergüenza por haber juzgado tan duramente. «No estoy pidiendo la aprobación de nadie», continuó Clara. «Solo respeto, el mismo respeto que yo he mostrado siempre hacia todos ustedes. Y si mi propio hijo no puede darme ese respeto, si prefiere declararme incapaz antes que verme feliz, entonces quizás sea él quien necesita reflexionar sobre el verdadero significado del amor familiar». Cuando Clara terminó de hablar, un silencio profundo cayó sobre la plaza. Luego, para su sorpresa, una persona comenzó a aplaudir, luego otra y otra más. Pronto, la mayoría de los presentes aplaudían, conmovidos por la sinceridad, por la valentía de aquella mujer que tantos habían subestimado. Entre los pocos que no aplaudían estaba Lorena, que observaba a su madre con una mezcla de asombro y resentimiento. Nunca había visto este lado de Clara, esta fuerza interior que ahora se manifestaba con tanta claridad. Siempre había estado allí, oculta bajo años de abnegación y silencio. El discurso de Clara cambió algo en San Isidro. No todos estaban de acuerdo con ella, por supuesto, pero muchos comenzaron a verla con nuevos ojos, a respetar su determinación,
a admirar su coraje. Incluso algunos que inicialmente habían apoyado a Raúl comenzaron a cuestionarse si estaban del lado correcto en esta batalla familiar. Miguel estaba radiante de orgullo. «Siempre supe que eras extraordinaria», le dijo mientras caminaban de regreso a casa después de la reunión. «Ahora todo el pueblo lo ha visto también». Clara sonrió, sintiendo una extraña mezcla de liberación y temor. Hablar así, expresar sus sentimientos tan abiertamente, era algo nuevo para ella, algo que la hacía sentirse vulnerable pero también poderosa. «No sé de dónde salieron esas palabras», confesó. «Simplemente, estaban ahí, esperando ser dichas. Estaban en tu corazón», respondió Miguel con ternura. «Donde siempre han estado». Esa noche, mientras preparaba una infusión de hierbas antes de dormir, Clara tomó una decisión. Aceptaría la propuesta de Miguel. Se mudaría a la hacienda, ayudaría con el proyecto de huertos comunitarios, empezaría una nueva vida. No porque estuviera huyendo, sino porque estaba avanzando hacia algo que deseaba, algo que merecía. La audiencia judicial estaba fijada para la semana siguiente. Clara y Miguel habían contratado a un abogado, don Francisco, un hombre mayor y respetado en la comarca, que había escuchado la historia con indignación y había aceptado representarla. La estrategia era simple: demostrar que Clara estaba perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones, que la demanda de Raúl no era más que un intento de controlar su patrimonio. Mientras tanto, el Festival de la Primavera se acercaba. Tradicionalmente, Clara siempre había participado con un pequeño puesto donde vendía plantas medicinales y flores de su jardín. Este año, Miguel había sugerido algo diferente: un puesto conjunto donde presentarían el proyecto de huertos solidarios que desarrollarían en la hacienda, invitando a los niños del pueblo a participar. «Será una forma de mostrar a todos lo que queremos hacer», explicó Miguel. «De demostrar que no se trata de alejarte de tu comunidad, sino de expandir tu influencia positiva». Clara aceptó entusiasmada. Durante días, prepararon semilleros, organizaron folletos explicativos, recolectaron testimonios de niños que ya participaban en proyectos similares en otras comunidades. La ilusión crecía en el corazón de Clara, disipando momentáneamente la sombra del juicio pendiente. Pero la víspera del festival, cuando Clara fue a revisar su huerto para seleccionar las mejores plantas para la exposición, se encontró con una escena devastadora. Alguien había entrado durante la noche y había destrozado metódicamente cada planta, cada flor, cada semillero. La tierra estaba revuelta, las plantas arrancadas, las macetas rotas. Era un acto de vandalismo deliberado y cruel. Clara se quedó paralizada ante la destrucción. Su pequeño paraíso, el refugio que había construido con años de cuidados pacientes, había sido reducido a un caos de tierra y plantas moribundas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se arrodillaba en el barro, tratando inútilmente de salvar algunas plantas, de recuperar algo de lo perdido. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego con más fuerza. Clara ni siquiera la notó. Siguió allí en medio del huerto destruido, empapada, con las manos llenas de barro y el corazón lleno de desconsuelo. El mensaje era claro para ella: no merecía ser feliz, no merecía esta segunda oportunidad. Quizás sus hijos tenían razón, quizás debería conformarse con su pequeña vida, con su soledad, con su insignificancia. Fue Miguel quien la encontró así, horas después, cuando llegó para ayudarla con los preparativos del festival. Sin decir palabra, la ayudó a levantarse, la llevó dentro de la casa, le preparó un baño caliente y una taza de té, mientras ella permanecía en silencio, como ausente, su espíritu tan devastado como el huerto que había sido su alegría. «Fue Raúl, ¿verdad?», preguntó finalmente Miguel, la rabia apenas contenida en su voz. Clara asintió lentamente. No necesitaba pruebas, conocía a su hijo, su determinación para conseguir lo que quería, su desprecio por lo que otros valoraban. «Ya no importa», murmuró con voz apagada. «Quizás es una señal. Quizás estaba equivocada al pensar que podía empezar de nuevo, que merecía algo mejor». Miguel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No hables así, por favor. No dejes que ganen, que te convenzan de que no mereces ser feliz.
Eres la persona más valiente, más generosa que he conocido. Si alguien merece una segunda oportunidad, eres tú. Pero las palabras de aliento resbalaban sobre el dolor de Clara sin penetrarlo. Esa noche se acostó temprano, vencida por el cansancio emocional, convencida de que al día siguiente cancelaría su participación en el festival, que renunciaría a la propuesta de Miguel, que volvería a su vida de antes, esa vida pequeña pero segura, donde nadie la lastimaba porque nadie esperaba nada de ella. El sueño la venció mientras las lágrimas aún humedecían su almohada. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando la tierra herida del huerto, como si el cielo mismo llorara por sus sueños rotos. Lo que Clara no sabía era que Miguel no se había dado por vencido. Tras asegurarse de que ella dormía profundamente, salió bajo la lluvia y comenzó a trabajar en el huerto destrozado. No estaba solo. Había llamado a algunos vecinos, aquellos que se habían conmovido con el discurso de Clara en la plaza, aquellos que creían en su derecho a ser feliz. Entre ellos, sorprendentemente, estaba Valentina, la nieta de Clara, que había llegado en secreto, desafiando las órdenes de su madre. La adolescente, que apenas unas semanas antes se había burlado del regalo de flores de su abuela, ahora trabajaba bajo la lluvia, plantando nuevas semillas, reconstruyendo con sus jóvenes manos lo que la maldad había destruido. «Mi abuela siempre ha sido buena conmigo», explicó a Miguel mientras trabajan juntos. «Soy cruel con ella en mi cumpleaños. Me dejé llevar por lo que decían mis padres, por lo que pensaban mis amigas, pero cuando la vi hablar en la plaza, tan valiente, tan sincera, me di cuenta de que quiero ser como ella, no como mi madre». Toda la noche trabajaron bajo la lluvia persistente, iluminados por lámparas improvisadas. Limpiaron los destrozos, replantaron lo que pudieron salvar, trajeron nuevas plantas de jardines vecinos. Y cuando no quedaba más por hacer, Miguel sacó de su camioneta una última sorpresa: docenas de pequeñas macetas con brotes de todas clases, preparadas especialmente para el festival. «Son de mi hacienda», explicó a los voluntarios. «Estaban destinadas a otro proyecto, pero creo que aquí harán más bien». Al amanecer, exhaustos pero satisfechos, contemplaron su obra. El huerto de Clara había renacido. No era exactamente igual al original. Llevaban muchos años de amor convertir un espacio en algo tan personal como lo había sido su jardín. Pero estaba vivo, floreciente, listo para seguir creciendo. Un símbolo perfecto de lo que ellos deseaban para Clara. Un nuevo comienzo. Cuando Clara despertó esa mañana y salió al porche, la visión la dejó sin aliento. Donde ayer había desolación, hoy había vida. Flores recién plantadas, semilleros ordenados, incluso un pequeño cartel de madera que decía «Huerto de la Esperanza, proyecto comunitario de San Isidro». Y junto al huerto, dormidos en sillas improvisadas, estaban Miguel, Valentina y varios vecinos, sus ropas aún húmedas por la lluvia nocturna, sus rostros mostrando el cansancio de una noche sin dormir. Clara llevó las manos a su boca, incapaz de contener la emoción. ¿Habían hecho todo esto por ella? ¿Habían trabajado toda la noche, bajo la lluvia, solo para devolverle su ilusión, su esperanza? El ruido de sus pasos despertó a Miguel, que la miró con ojos cansados pero felices. «Buenos días, maestra jardinera», saludó con una sonrisa. «Tu clase está lista para comenzar cuando quieras». Clara no pudo responder con palabras. Las lágrimas, esta vez de gratitud y asombro, corrían libremente por su rostro mientras abrazaba a Miguel, a Valentina, a cada uno de los vecinos que habían demostrado con hechos lo que las palabras nunca podrían expresar, que era querida, que era valorada, que merecía todo el bien que la vida quisiera ofrecerle. Ese día, el puesto de Huertos de la Esperanza fue el más visitado del Festival de la Primavera. Niños y adultos se acercaban, escuchaban las explicaciones de Clara sobre cada planta, cada técnica de cultivo, cada secreto aprendido en años de paciente observación. La pasión en su voz, el brillo en sus ojos, transmitían algo que iba más allá del simple conocimiento. Transmitían amor por lo que hacía, fe en el poder transformador de la naturaleza. Entre los visitantes estaba Lorena, que observaba desde la distancia la interacción entre su madre y su hija Valentina, la adolescente
que siempre había sido distante y un poco despectiva con su abuela, ahora la seguía con admiración, presentándola orgullosamente a sus amigas como mi abuela, la experta en plantas medicinales. Algo se removió en el corazón de Lorena. ¿Era envidia por la conexión que ahora compartían su madre y su hija? ¿O era remordimiento por haber sido cómplice en la humillación de una mujer que solo había dado amor? Confundida, se alejó sin acercarse al puesto, sin hablar con Clara o con Valentina. El momento culminante del festival llegó al atardecer, cuando el alcalde de San Isidro subió al escenario para entregar los reconocimientos tradicionales. Al mejor puesto artesanal, a la mejor comida típica, al mejor espectáculo. Y entonces, para sorpresa de todos, anunció un reconocimiento especial, creado ese mismo año. El premio a la Guardiana de la Esperanza. Anunció con voz solemne. Se otorga a una persona que, con su ejemplo de vida, su perseverancia y su generosidad, nos recuerda a todos el valor de nunca rendirnos, de siempre creer en un mañana mejor. Este año, el premio es para doña Clara Mendoza. Un aplauso espontáneo y caluroso recorrió la plaza mientras Clara, atónita, era guiada al escenario por Miguel y Valentina. No estaba preparada para hablar en público, para recibir un reconocimiento, para ser el centro de atención, pero al mirar los rostros sonrientes, los aplausos sinceros, las lágrimas en muchos ojos, comprendió que esto era más que un premio, era una validación, una afirmación colectiva de que su vida importaba, de que sus sueños merecían realizarse. «Gracias», dijo simplemente, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Raúl no estaba presente en el festival. Había evitado aparecer públicamente desde que la noticia del vandalismo en el huerto se había extendido por el pueblo. Aunque nadie tenía pruebas concretas de su participación, las sospechas eran fuertes y la desaprobación general era palpable. La audiencia judicial tuvo lugar 3 días después del festival. Clara entró al juzgado de la ciudad con la cabeza alta, flanqueada por Miguel y su abogado. Ya no era la mujer temerosa y dubitativa de semanas atrás. El reconocimiento del pueblo, el apoyo inesperado de tantas personas, la habían fortalecido. Raúl y su abogado presentaron su caso. Una madre mayor, influenciable, que estaba tomando decisiones precipitadas bajo la influencia de un recién llegado. Argumentaron que la protección de su patrimonio era necesaria para su propio bien. Cuando fue el turno de Clara y su abogado, don Francisco presentó una defensa simple pero efectiva. Testimonios de vecinos sobre la claridad mental de Clara, informes médicos que confirmaban su excelente salud mental y, finalmente, el reconocimiento recibido en el Festival de la Primavera como prueba del respeto y la confianza que la comunidad depositaba en ella. «Mi cliente no necesita protección contra sus propias decisiones», argumentó don Francisco. «Necesita respeto a su autonomía, a su dignidad como persona adulta y plenamente capaz». El juez, un hombre de edad similar a Clara, escuchó atentamente ambas partes. Después de una breve deliberación, desestimó la demanda de interdicción, afirmando que no existía base legal para declarar incapaz a una persona que demostraba tal claridad de propósito y capacidad de decisión. Para Raúl fue una derrota humillante. Para Clara, fue la confirmación final de que tenía derecho a tomar las riendas de su vida, a buscar su felicidad en sus propios términos. 2 semanas después, Clara se mudó a la hacienda de Miguel. No fue una decisión tomada a la ligera ni un acto de rebeldía contra sus hijos. Fue una elección consciente, meditada, basada en el deseo de vivir plenamente los años que le quedaban, de dejar una huella positiva en el mundo. La casa que Miguel le ofreció era espaciosa y luminosa, con vistas a campos verdes, donde pasían caballos tranquilos. No compartían dormitorio. Su relación, aunque profundamente afectuosa, se basaba en el respeto mutuo y en la compañía que cada uno ofrecía al otro. Eran compañeros de vida, almas gemelas que se habían encontrado de nuevo cuando menos lo esperaban. El proyecto de huertos comunitarios floreció bajo la guía de Clara. Niños de los alrededores venían cada semana para aprender a plantar, a cuidar la tierra, a respetar los ciclos de la naturaleza. Algunos eran niños de familias pobres que encontraban en este espacio un refugio,
una oportunidad de conectar con algo más grande que sus circunstancias difíciles. Otros eran niños de familias acomodadas que descubrían el valor del trabajo con las manos, de la paciencia, de ver crecer algo que ellos mismos habían plantado. Clara florecía junto con sus plantas. Cada día aprendía algo nuevo, compartía lo que sabía, se sentía útil y valorada. La timidez que había sido su compañera durante tantos años se disolvía gradualmente, dejando lugar a una confianza tranquila, a una serenidad que irradiaba de ella y afectaba positivamente a todos los que la rodeaban. Valentina la visitaba regularmente, a veces acompañada de amigas que querían aprender los secretos de las plantas medicinales que Clara conocía también. La relación entre abuela y nieta se fortaleció, basada ahora en un respeto mutuo, en un reconocimiento de la sabiduría que cada una podía ofrecer desde su perspectiva generacional. Lorena, aunque inicialmente distante, comenzó a visitar también, atraída por los cambios que veía en su hija y por una curiosidad cautelosa sobre la nueva vida de su madre. Las conversaciones eran tensas al principio, cargadas de años de incomprensión y expectativas no cumplidas, pero poco a poco, visita tras visita, algo comenzó a sanar entre ellas. Raúl fue el último en ceder. El orgullo herido, la vergüenza pública, el resentimiento por lo que consideraba una traición, lo mantuvieron alejado durante meses. Pero en Navidad apareció sin aviso en la hacienda, con un regalo torpemente envuelto y una disculpa que le costó pronunciar, pero que significó el mundo para Clara. No todo fue perfecto, por supuesto. Hubo malentendidos, discusiones, momentos de duda. La vida real nunca es un cuento de hadas donde todos viven felices para siempre. Pero había algo nuevo en la vida de Clara, algo que daba sentido a cada día, que hacía que cada obstáculo pareciera superable. La certeza de que era amada por lo que era, no por lo que otros esperaban que fuera. Una tarde, mientras Clara y Miguel observaban a los niños trabajar en el huerto comunitario, ella expresó una preocupación que llevaba tiempo rondando su mente. «A veces me pregunto si merezco todo esto», confesó en voz baja. «Si no es demasiado tarde para mí, si no estoy tomando el lugar de alguien más joven, más capaz». Miguel tomó su mano con ternura, esa mano que mostraba las marcas del tiempo y del trabajo, pero que seguía siendo fuerte, capaz, hermosa a su manera. «Mira», dijo señalando hacia un rincón del huerto donde crecía, exuberante, un rosal que Clara había rescatado de entre los escombros de su antiguo jardín. «Ese rosal tiene más de 20 años», me dijiste. «Ha sobrevivido sequías, tormentas, incluso el vandalismo, y míralo ahora floreciendo con más fuerza que nunca». Clara sonrió, entendiendo la metáfora. «Como nosotros», murmuró. «Exactamente», asintió Miguel. «El amor verdadero, Clara, es como esas rosas. Florece incluso en las tierras más ásperas, en las condiciones más adversas, porque está en su naturaleza florecer, sin importar la edad, sin importar las circunstancias. Y tú, mi querida Clara, estás floreciendo justo ahora, cuando muchos piensan que es demasiado tarde para empezar de nuevo». Clara apoyó su cabeza en el hombro de Miguel, sintiendo una paz que creía imposible para alguien que, como ella, había asumido que la vida ya no le deparaba sorpresas. Observó a los niños que corrían entre las plantas, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros, con el susurro del viento entre las hojas. Este era su lugar, su momento, su recompensa por una vida de entrega silenciosa. «Nunca es demasiado tarde para ser feliz», murmuró, más para sí misma que para Miguel. «Nunca es demasiado tarde para descubrir que somos dignos de amor». En los meses y años siguientes, la historia de Clara se convirtió en una leyenda inspiradora en San Isidro y más allá. La mujer que se había atrevido a desafiar las expectativas, que había encontrado la fuerza para reclamar su derecho a la felicidad, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. El proyecto de huertos comunitarios creció y se extendió a otros pueblos de la región. Cada vez más niños, especialmente aquellos de familias con menos recursos, encontraban en estos espacios no solo un lugar donde aprender sobre la naturaleza, sino también un refugio donde sentirse valorados, donde desarrollar habilidades y confianza en sí mismos. Clara y Miguel envejecían juntos, rodeados de flores, de niños,
de vida en constante renovación. No era una vida perfecta, qué vida lo es, pero era auténtica, plena, llena de propósito y de amor compartido. Y cuando la gente preguntaba a Clara cuál era su secreto, cómo había encontrado la valentía para cambiar su vida cuando muchos ya se hubieran rendido, ella siempre respondía con una sonrisa serena: el secreto está en recordar que cada amanecer es una nueva oportunidad, que cada semilla plantada con amor eventualmente florece, y que nunca, nunca es demasiado tarde para permitirse ser amado tal como uno es. Queridos amigos que nos acompañan, esta ha sido la historia de Doña Clara, una mujer como muchas que tal vez conocemos en nuestras propias familias o comunidades, mujeres sencillas, pero de gran corazón, que a veces olvidamos valorar hasta que es demasiado tarde. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar. ¿Hay alguna Doña Clara en tu vida? ¿Alguien que ha dado todo sin pedir nada a cambio y merece ser reconocido, valorado, escuchado? Nunca es tarde para tender la mano, para mostrar gratitud, para reparar puentes rotos. Y si tú mismo te sientes como Doña Clara, si piensas que ya es demasiado tarde para tus sueños, recuerda sus palabras. Nunca es demasiado tarde para permitirse ser amado, para florecer, para encontrar tu propio camino hacia la felicidad. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides compartirla con alguien especial. Y recuerda visitarnos para más relatos que, como este, buscan tocar el corazón y recordarnos la belleza de los gestos sencillos, del amor verdadero, de la dignidad que nunca se pierde. Hasta pronto, amigos. Con cariño, su narrador que siempre los tiene presentes en cada historia que comparte con ustedes.